gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio. Hoy tendremos la oportunidad de conversar al fin, porque de amenazas, hasta que al fin un día logré traerme al programa a Wolfgang González. Wolfgang, bienvenido, hermano. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Hombre de títeres, hombre de teatro, hombre de la magia, hombre ligado a todo lo que significa la actividad cultural y específicamente, particularmente para niños, aunque también los adultos se cuelan por ahí, pero principalmente para niños. Vamos a conversar con Wolfgang el día de hoy muchísimas cosas, porque además vino con varios invitados que lo presentará en su momento y que los tiene aquí sentados, tanto a mi lado como al lado suyo. Varios invitados que también van a participar en el programa de hoy. Éxito internacional tremendo el que está teniendo en estos momentos Wolfgang, no solamente es profeta en su tierra, sino también fuera de nuestras fronteras, y por esa razón también Wolfgang va a conversarnos de la actividad fuera de nuestro país. Pero antes vamos a compartir con ustedes la pregunta de la semana, que llega inmediatamente con nuestro segmento En el Medio Cultural. Adelante. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de la semana llega con el patrocinio del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la Gobernación del Estado Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo. Esta semana la pregunta es: ¿qué significa dejar el pelero? Bueno, ya yo lo dejé, ¿no? ¿Qué significa no? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Lo sabe todo el mundo. ¿De dónde viene la frase dejar el pelero? Vos más o menos debe tener una idea, Wolfgang, ¿verdad? Claro. Okay. Si usted no sabe la respuesta a esta pregunta, espere hasta el final del programa que le vamos a dar la respuesta correcta. ¿Qué significa, o no qué significa, de dónde proviene, cuál es el origen de la frase dejar el pelero? Que todos sabemos que significa partir, arrancan los competidores de la quinta válida, del 5 y 6, significa salir huyendo rápido de un lugar. Pero ¿de dónde proviene esa frase dejar el pelero? Ya se la vamos a decir al final del programa para que quienes no se la sepan tengan la oportunidad de saberla. Wolfgang, un placer tenerte con nosotros, de verdad. Wolfgang, en estos momentos, entre tantas actividades que realiza, tiene varias que tienen que ver inclusive con la apertura de una sala, hace poco, creo que hace un mes y medio, sí, aproximadamente. Una sala de Charlotte que está de títeres, que está ubicada en el sector Francisco de Miranda, aquí en Maracaibo. También vamos a conversar sobre eso, Wolfgang, pero antes arranquemos. Charlotte comenzó en 1987, Charlotte Correcto. Teatro. Sí. Háblanos un poco más de eso, y además de eso también nos vamos a presentar a los invitados que tenemos al lado. Por supuesto, claro. Bueno, Charlotte Teatro comienza ni siquiera como Charlotte Teatro, sino como Wolfgang y sus muñecos. Correcto. Comienzo ya a trabajar solo, venía de trabajar en el grupo El Sol Cambia de Casa, en Reflector 7, y comienzo a trabajar solo. Pero pasó algo, que los vecinos, jóvenes adolescentes, desertores escolares, comenzaron a ayudarme a llevar las maletas, a ayudar el teatrino, a llevar las cosas, y llegó un momento en que ellos armaban, hacían todo y se aprendieron todo lo que yo hacía. Uh-huh. Y una vez, eran tres, una vez llegaron y me armaron el teatrino en el frente de mi casa y me hicieron la presentación, la obra de títeres que yo estaba haciendo, el trabajo de títeres que yo estaba haciendo, lo hicieron ellos tres. Qué bueno. A partir de ese momento me pedían colaboración al grupo, entonces iba Wolfgang y sus muñecos, entonces iban y se presentaban ellos tres. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que ya no era Wolfgang y sus muñecos quien se presentaba, sino que ya era un grupo. Y nos reunimos y ellos quisieron hacerle un homenaje a Chaplin y decían, vamos a poner el grupo Charlie Chaplin. Entonces ahí fue donde intervine y les dije, bueno, todo el mundo conoce a Chaplin, pero el personaje, el nombre del personaje que interpretaba a Charlie Chaplin, poca gente lo conoce. Exacto. Vamos a llamarlo entonces Charlotte, que así era que se llamaba su personaje. Y bueno, a partir de ese momento comenzamos a trabajar y bueno, gracias a Dios estos tres muchachos continuaron estudiando luego
se casaron, tienen su familia, y lo más importante para mí y para el movimiento de títeres y cultural es que se fueron de Maracaibo, no de Venezuela, sino de Maracaibo, y formaron sus grupos de títeres en 3 ciudades diferentes de Venezuela. O sea, y en este momento viven de los títeres. Dejaste la semilla y se esparció. Por supuesto. Estamos hablando de quiénes, ¿puedes decir los nombres? Claro, Anthony Molero, que está en Puerto Ordaz con los pequeños actores del Zulia. Está Michael Silva, que está en Portuguesa. Está también Jurnel Castillo, que sí está en Monterías, en Colombia. Y otro de los compañeros que entró luego es José Mr. Tumus Arenas, que está en Manaos. Y están haciendo estos trabajos de títeres, viviendo de los títeres en Venezuela. Bueno, y hay algunos que ya se han ido del país, trabajando con los títeres, pues. Hace muchos años mucha gente consideraba que no se podía vivir de eso, de ese tipo de arte, por ejemplo. No estamos hablando del teatro, que en el caso de Caracas sí es una profesión ya con una carrera de muchos años, pero sí, por ejemplo, los titiriteros y fuera de Caracas en otras partes del país, inclusive Maracaibo. De eso no se vive, de eso no se puede vivir, pero hubo un cambio, en algún momento se produjo un cambio, y tanto la figura del payaso, que comenzó a animar fiestas en diferentes espacios aquí en Maracaibo y en el resto del país, y la figura del titiritero y del marionetero, sí, comenzaron a tener auge y también a convertirse en una profesión que produjera suficiente como para poder vivir de ella. ¿Cuándo puedes ubicar vos que pasó eso, Wolfgang? Bueno, eso fue un proceso. Hubo gente que estuvo apoyando a los grupos culturales acá en el Zulia, específicamente el diputado, el economista Rodrigo Cabeza, estuvo apoyándonos a finales de los años 90 y a través del CONAC también. A través del Congreso de la República y luego con el CONAT. Y luego esto comenzó a madurar y se ejecutó mucho más cuando pasó el proceso de CONAT al IAEN, que fue en el mismo proceso revolucionario que estamos viviendo en este momento, donde se comenzó a madurar el trabajo artístico de este oficio, profesión, como lo es el teatro de títeres, el área cultural, específicamente no el área de títeres, sino todo el área cultural. Se comenzó ya a vivir de este oficio profesional, ¿ya? No solamente en el caso del Charlot Teatro, sino en casi todo el país hay grupos profesionales de títeres donde vivimos de este trabajo dignamente. Y de hecho están así que Wolfgang ha tenido la oportunidad de visitar varios países. Sí. Y se ha hecho internacional. El Charlot Teatro ya está ubicado en muchas partes del país. Ahorita estás regresando de Colombia, ¿verdad? Sí, exactamente. De una gira por Colombia. Y han sido varias giras, de hecho, y Wolfgang ha tenido mucho éxito, con obras que tienen que ver incluso con Venezuela. Háblanos de eso, porque es muy importante llevar la bandera de nuestro país de buena manera, no de mala manera, a otros territorios, a otros confines. Sí, es muy importante lo que acabas de decir, porque la venezolanofobia que existe ahorita en Latinoamérica es bastante fuerte, a tal punto que nos invitan a los festivales y participamos con otros grupos de otros países de Latinoamérica y de Europa, y llegan los medios de comunicación, nos entrevistan a todos los grupos, a todos los titiriteros, y normalmente salen las entrevistas de todos los titiriteros menos del grupo de Venezuela. Sí. Hasta que una vez se lo dije a un periodista y le dije, miran, no todos los venezolanos somos malos, así como no todos los de acá son malos. Claro. ¿Por qué no nos sacan información a nosotros? Entonces, las noticias de los venezolanos afuera no son noticias. Exacto. O los hechos de los venezolanos afuera. Si son positivos, no salen. Si son positivos, no salen. Así es. ¿Ya? Entonces, nada más nos hacen la promoción de las actividades de algún venezolano que metió la pata. Sí, ¿ya? Claro. A partir de ese momento nos han comenzado a promocionar un poco más, o dar esa imagen a los grupos que estamos haciendo algún trabajo cultural fuera. Nos pasó en Ecuador, nos pasó en Perú, en Colombia en algunos sitios también, pero es muy, muy, muy fuerte la venezolanofobia que estamos sufriendo fuera del país. Sí. Y muy lamentable, porque si algo nos identifica a los venezolanos, además del humor, sí, es
la solidaridad, la hermandad, la manera, lo bueno que somos para recibir gente de otros países. Pero no lo saben. Y hemos abierto las puertas a todo el mundo. Aquí hay colombianos, chinos, portugueses, franceses, prácticamente de todas las nacionalidades han recibido aquí las manos amplias, las puertas abiertas, y los recibimos como si fueran iguales que nosotros. De hecho, son iguales que nosotros, pero no importa que hayan nacido en otro país. Y no es el caso de muchos países cuando el venezolano va para allá, por toda la campaña, por supuesto, que nos han hecho en contra, por todo lo que ha significado el hostigamiento a lo que significa ser Venezuela. Venezuela es una referencia a nivel mundial desde el punto de vista político, y por lo tanto eso hay que, de alguna manera, darle duro para machacarlo. Pero personas como vos, Wolfgang, que llevan el arte, y que además de eso lo llevan con la claridad de que son venezolanos, lo que se está haciendo es en Venezuela, a otras partes son necesarias en momentos como este y en todos los momentos. Sí, y bueno, y para terminarte de contestar la pregunta anterior, el trabajo que llevo, o uno de los trabajos que llevo, se llama Hecho en Venezuela. Es un paseo por Venezuela donde se hace en la técnica de títeres de hilo o marionetas. Hecho en Venezuela van los diablos danzantes de Yare, el pájaro guarandol, el carite, el calixo del Callao, el tamunangue. Se invita a la gente para que participe como marionetero, y mueven unas marionetas con un grupo de gaita, un grupo de cañoneros, arpa, 4 maracas, la yonna incluso se lleva, se baila la yonna. Qué bueno. Y la gente entonces comienza a entender un poco, a través de los muñequitos, comienzan a entender un poco la actividad cultural del venezolano, y comienzan a decir, pero es que aquí esa música es parecida, y ese baile es parecido, y esa historia es parecida a la que nosotros tenemos. Claro. Es que somos los mismos. Somos la misma nación. Somos la Sí. misma nación. Por cierto, por ahí tenés a Alino, Sí, está el Ali. maraquero. No sé si podemos mostrar un poquito, Claro. un poquito de la actividad de Ali a través de Wolfgang. Adelante. Vamos Adelante. a ver entonces a Ali. A ver. Ali es el maraquero, y Wolfgang lo va en estos momentos a interpretar como titiritero, como marionetero en particular. Después aclaramos eso de marioneta y titiritero. Por supuesto, claro, Javier. Mira, Ali, mis muñecos normalmente, mis marionetas, mis títeres tienen los nombres de mis familiares. Ali es mi hermano, Ah, y por supuesto es un excelente maraquero. y con su liqui. Claro. Bravo, Wolfgang. Solo una pequeña muestra de lo que es el arte que Charlotte Teatro lleva a todas partes, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras, representándonos de manera muy, pero muy honrosa. Yo particularmente, Wolfgang, cada vez que tengo la oportunidad de escuchar o de leer que estás en alguna otra parte, me siento de verdad muy, pero muy, te lo he dicho muchas veces, Sí, así muy es, honrado, así es. y además de eso se lo merece, te merece todo ese éxito, porque Wolfgang ha sido un hombre de trabajo con el teatro y el títere, hasta con el cine. Vos tuviste una película, mijo, una sola, ¿no? En dos películas, yo me acuerdo de una. Y siempre con un gran profesionalismo, pero además de eso, con una gran pasión, porque vos de verdad se ve que te gusta ese trabajo que estás haciendo, te encanta ser titiritero, te gusta hacer magia, porque también hacéis magia, y esa venia artística se te nota claramente, esa vena, quise decir, no venia, esa vena artística se te nota claramente porque hay una pasión. Es necesario de verdad que el artista sienta pasión por lo que hace. Es necesario, si no seríamos una fábrica de chorizos, ¿ya? Seríamos unas máquinas, ¿ya? No es lo mismo, podemos ver en televisión, en cine, las animaciones computarizadas, y podemos ver robots que pues se están moviendo, pero no tienen la vida, o sea, la pasión que le puede dar un ser humano. Y lo mismo sucede con estos objetos, ¿ya?, que están construidos de anime, que están construidos de papel, con pega, con tela, con madera. No pudiesen hacer nada sino ser unos objetos nada más, unos muñecos. Y como lo digo siempre, así es un objeto. Si yo me pongo a moverlo, pero solo, donde nadie me vea,
es un juguete. Pero cuando hay público y lo estoy moviendo, ya ahí sí pasa a ser un títere. Correcto. ¿Ya? Entonces allí es donde comienza la interacción entre el artista, el titiritero, con el muñeco y a la vez con el público, y ese fluido de energías que hay allí entre los dos, pero que el títere es un medio para que ella fluya. Vamos a hacer la primera pausa del programa, Wolfgang, y cuando regresemos te tengo dos preguntitas para empezar. Una, en esa interacción con los niños, ese niño que está acostumbrado hoy día, que ha crecido ya en una época más tecnológica, con la televisión, con los teléfonos celulares, con las tablets, la internet, etcétera, y que ve unas creaciones artísticas, mencionaste ahorita, por ejemplo, los muñecos computarizados que hacen televisión o cine. Ese niño, de pronto encontrarse con un muñeco que es más sencillo, que es más que es, técnicamente hablando, no es un robot, no está hecho por computadora, sino por manos artesanales, vamos a decirlo así. Sí. ¿Qué impacto significa eso para cómo ve ese niño ese otro muñeco? Y la otra pregunta tiene que ver con pertenecéis a una organización internacional, que es la Unión Internacional de Marioneteros, o de Marionetas. De marionetas. La UNIMAT. Conversemos un poquito también sobre eso para que se entere nuestro público por qué Wolfgang está en el medio. Ya regresamos.